¿Qué significa ser un héroe? ¿Cuál es su propósito? Estas son algunas de las interrogantes centrales en la mayoría de los shows de acción, comúnmente explicados a través del diálogo y los personajes principales. Pero, ¿qué pasa cuando una sociedad entera se define por estos mismos conceptos? Estos son los temas que rodean a Boku no Hero Academia o My Hero Academia. La sociedad desarrolla la habilidad para tener superpoderes al nacer, llamadas singularidades, que permiten que el 80% de la población manifieste estos poderes, a más tardar a los 4 años. Midoriya Izuku es un preparatoriano que desea convertirse en un héroe, desde el momento en que vio el símbolo mundial de la paz, el héroe número 1 de esta sociedad, All Might. Desafortunadamente no posee una singularidad, así que carece de las habilidades para perseguir su sueño. Las personas no son creadas iguales, una cruel realidad que Kachan, su amigo de la infancia, le enseña a través del bullying. Él, ahora cruelmente apodado Deku, que significa inútil, decide lograr su sueño a través de trabajo duro. Pero la realidad lo golpea de nuevo, cuando incluso su gran héroe le dice que es imposible sin una singularidad. Tal vez se pregunten, ¿cómo es que él es el personaje principal? Porque posee algo que la mayoría no, y eso es una increíble voluntad por ayudar a otros. Esta es la principal característica que pone todo en movimiento, con All Might ofreciéndole la opción de heredar su singularidad, comenzando la historia de Deku, el héroe. La historia posee casi todo lo que esperarías de un anime de peleas, un gran sentido de la justicia, un personaje poco valorado y un enfoque de acción. No existe nada realmente original en este show, pero eso no es lo que esta serie busca lograr. La ejecución y el desarrollo de estos personajes es lo que la hace diferente. Empecemos con Izuku, quien no es tu típico personaje principal en todo el sentido de la palabra. En efecto, es idealista, siempre ayuda al débil y es capaz de realizar algunos momentos de intensa acción. Pero cada una de estas características tiene una falla. También es inseguro, sobreanaliza todo, cuando actúa se siente aterrado y sus nuevas habilidades poseen una desventaja que previenen que alcance su máximo potencial. Pero su vasto conocimiento y rápida reacción es lo que lo hace brillar. Gana haciendo uso de su ingenio y pasión, aunque sus resultados dejan mucho que desear. Cada personaje tiene un origen estereotípico, pero con suficientes desventajas para justificar cierto interés en ellos. En ocasiones, All Might es deficiente como maestro. Bakugo es orgulloso, pero sensible en el fondo. Este es un tema de la serie, mostrando a los héroes como personas. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de los antagonistas, que son tan sutiles como un villano de Disney, y terminan siendo malvados por alguna razón. La descripción del mundo es adecuada, con las instituciones de héroes, la forma que el mundo se ha adaptado a ello, y una gran diversidad de personajes, siendo, al menos, interesante de mirar y de conocer poco a poco. Todos estos conceptos aún están a medias en este momento, apenas suficientes, pero de ninguna manera mal realizados. Esto se debe a que esta primera temporada es introductoria, así que gran parte de la historia y del desarrollo se sienten incompletos. Sin embargo, es algo que probablemente futuros episodios solucionarán. El arte del show proviene directamente del manga, y la mayoría de los diseños son versiones más coloridas de los mismos, que para nada es algo malo, debido a que son bastante únicos, siempre que el tono es humor, acción o drama. El uso de líneas gruesas alrededor de los personajes es algo que también vale la pena mencionar. Hablando del arte, los colores usados en este show son reminiscentes de los cómics americanos, representando idealismo con su imagen, añadiendo un sentimiento alegre a la serie. Codificado con colores para tu conveniencia es lo que mejor describe a la serie. Cada personaje tiene un conjunto de elementos que describe su personalidad. Izuku es verde, Ochako es rosa, Ida es azul y Bakugo es rojo. Otro ejemplo es la coloración en momentos específicos, mostrando una escenografía azul durante momentos trágicos y un pacífico naranja en los de esperanza. Otro aspecto importante es la música. La canción de All Might, I Am Here, representa su estatus como el símbolo de la paz, haciendo que lo veamos como lo hace Izuku. Otra es la canción de entrenamiento, Hero A, que busca representar el mundo de los héroes, usando una letra en inglés para representar superhéroes occidentales. Y mi canción favorita, You Say Run, que es usada en los momentos de acción
y la que has estado escuchando hasta ahora. El opening hace un trabajo impresionante, pero eso requeriría un video entero para explicarlo. La actuación también es adecuada. El constante uso de palabras en inglés de All Might, el temperamento explosivo de Baku y los balbuceos de Izuku fueron perfectamente representados. El resto del cast también tiene sus momentos, con ejemplos como Ida y su excesiva rectitud, o Chaco y su carácter alegre, así como la rana franqueza de Azui. La importancia de este show en el género de peleas es innegable, debido a que con la culminación de series como Bleach y Naruto, existe un vacío que series como esta buscan llenar. La producción de este show, por parte de Studio Bones, es interesante, debido a que únicamente se produjeron 3 episodios para la primera temporada, contrario a las series más populares de la revista Shonen Jump. Esto es algo bueno, debido a que la larga producción del mismo nos brindará una mayor atención a la animación y la historia, sin necesidad de generar arcos de relleno. Este género suele ser el primer acercamiento que la mayoría de las personas tienen a la industria de la animación japonesa, por lo que su popularidad nos habla de una creciente comunidad que valora la calidad sobre la cantidad. La influencia occidental en la creación de este show es una de las principales razones por la que se ha vuelto tan difundida a nivel mundial, debido a que nos habla de una serie que no solo considera los sentimientos de justicia orientales, sino con un alcance más global. En resumen, la historia es bastante genérica. Sin embargo, su ejecución y desarrollo de personajes se siente excelentemente realizado. Sin embargo, el arco narrativo mostrado en estos 3 episodios carece de resoluciones, y únicamente obtuvimos un pequeño vistazo a lo que esta serie tiene por ofrecer. Los elementos visuales son básicos, pero efectivos, haciendo uso de momentos de acción impresionantemente animados, y una presentación muy bien definida de su entorno. La música y la actuación son brillantes, reflejando la atención detrás de su ambientación. Su relevancia nos habla de un cambio en el status quo del shonen de peleas, así como de una generación que demanda una mayor atención a la calidad del mismo. Con todo esto, le doy la heroica puntuación de 8.4 de 10. My Hero Academia realiza un impresionante esfuerzo por representar esperanza y coraje a través de su historia, elementos visuales y la música. Es por ello que me enamoré de ella. Después de terminar la animación, decidí darle una oportunidad al manga, incrementando mi disfrute de esta obra. Lo único que esta serie requiere para continuar creciendo es proceder con la adaptación del mismo, empleando gran parte de las mismas técnicas. Sin duda, este tipo de shows mantiene la relevancia del género de acción y ponen en duda el estatus de las series del pasado, dando lugar a una nueva generación de creadores. Esperemos este tipo de series mantenga este nivel de producción para que el género mantenga su fuerza e influencia en la industria de la animación. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos.